Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito donde analizamos todo lo que sucede en el apasionante mundo de las telenovelas turcas y por supuesto, de nuestras estrellas favoritas. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un drama total, un drama de proporciones con diéresis copyright picas que involucra a dos nombres que nos encantan, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright que estuvieron tan intrigados como yo, a su que prepun rense un cafecito, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque hoy vamos a desentrar más menos a esta madeja de emociones, proyectos rechazados y frustraciones latentes. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Tenemos chismecito fresco casi a diario. A su que no te pierdas nada. Ahora vamos al luo. La verdad es que la situación superíndice 3N es un poco muy complicada de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de un rechazo y una frustración superíndice 3N aislados. Detrás de todo esto hay una historia de expectativas, proyectos ambiciosos y por supuesto, la sombra de su relación superíndice 3N pasada que sigue planeando sobre cada decisión superíndice 3N profesional que toman. Y es que cuando una relación superíndice 3N además de sentimental, se convierte en un fenu superíndice 3 medio tico global, las secuelas, tanto positivas como negativas, se magnifican exponencialmente. El ojo público, esa lupa implacable, escruta cada paso, cada declaración superíndice 3N, cada proyecto buscando conexiones, interpretaciones ocultas y por supuesto, el inevitable drama. Para entenderlo mejor, vamos a retroceder un poco. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron una de las parejas muy queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecían el uno para el otro. Asterisco senu con diéresis al cap masterisco no solo los catapultu superíndice 3 a la fama internacional, sino que también copyright n consolidu superíndice 3 su relación superíndice 3 n amorosa. Todos los fans, incluyo copyright Ndome, estuvamos convencidos de que esa historia de amor traspasará a la pantalla para siempre. Era la culminación superíndice 3N de un cuento de hadas moderno, donde la ficción superíndice 3N y la realidad se fundieron en una narrativa irresistible. Los sets de grabación superíndice 3N se convirtieron en el escenario de un romance floreciente y cada escena, cada mirada, cada gesto era analizado minuciosamente por una legión superíndice 3N de seguidores que veían en ellos la personificación superíndice 3N del amor verdadero. La pareja se convirtió superíndice 3 en un imún de atención superíndice 3N, generando una ola de contenido en redes sociales, revistas de espectáculos y programas de televisión superíndice 3N que alimentaban la pasión superíndice 3N de sus fans. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como uno las planea. Su relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, y aunque ambos han mantenido un perfil relativamente bajo al respecto, es evidente que la ruptura dejó superíndice 3 una marca. Y aquí es donde empieza el drama que nos ocupa hoy. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, son un cúmulo de factores que probablemente solo ellos conocen en su totalidad. La presión superíndice 3N medio tica, las agendas apretadas, las diferencias personales, todo ello puede contribuir a desgastar incluso las relaciones su superíndice 3 lidas. Y en el caso de Kerem y Hande, la intensidad con la que vivieron su romance, expuestos constantemente al escrutinio público, seguramente aceleró superíndice 3 el proceso de desgaste. La separación superíndice 3N, aunque manejada con discreción superíndice 3N, fue un golpe duro para los fans, que vean desmoronarse el ideal de pareja perfecta que habían construido en torno a ellos. Después copyright s de labor gine de asterisco senu con diéresis al cap masterisco, tanto Kerem como Hande se enfrentaron al desafío de reinventarse, de demostrar que su talento iba ayu de la química que compartúan. Y aquí es donde empiezan a divergir sus caminos profesionales. La serie ha sido un trampolín innegable, pero también copyright n una jaula dorada. Ambos actores deben demostrar que podían trascender la imagen de la pareja de asterisco senu con diéresis al cap masterisco y construir una identidad artística propia, independiente del romance que los había unido. La tarea no era fácil, ya que la sombra de la serie era alargada y el público, a menudo, tiende a encasillar a los actores en roles similares a los que los hicieron famosos. Kerem, por su parte, ha apostado por proyectos que lo alejan un poco de la imagen de Galu, en el romántico que lo catapultó superíndice 3 a la fama.
Lo hemos visto en proyectos que exploran su faceta Mood S seria, incluso con roles que lo desafían físicamente. Ha buscado personajes complejos con matices oscuros y una carga emocional importante que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Esta elección superíndice 3N de proyectos refleja una clara intención superíndice 3N de romper con los estereotipos y demostrar que es capaz de interpretar roles que van Mood S ayud del simple Galu, N de telenovela. Kerem ha apostado por desafiar las expectativas y mostrar una faceta Mood S madura y su superíndice 3 lida como actor. Y es aquí donde entra en juego el famoso proyecto rechazado. Se rumoraba, y con bastante insistencia, que Kerem tenía un proyecto en puerta, un proyecto ambicioso que lo llevaría a trabajar con un director de renombre internacional. Se hablaba de una serie de acción superíndice 3N, con un guión su superíndice 3 lido y un personaje complejo que le permitiría mostrar todo su potencial como actor. Sin embargo, y aquí viene lo doloroso, ese proyecto se vino abajo. La ilusión superíndice 3N era palpable, tanto para el actor como para sus fans, que veían en este proyecto la oportunidad de consolidar su carrera a nivel internacional y demostrar su talento en un geu copyright, nero diferente al que lo ha hecho famoso. La noticia del rechazo fue, por lo tanto, un balde de agua fría para todos. Las razones exactas del rechazo son un misterio, como suele suceder en estos casos. Algunos dicen que hubo diferencias creativas con el director, otros apuntan a problemas de financiación superíndice 3N, e incluso hay quienes insinúan que hubo presiones externas para evitar que Kerem se consolidara a UNMU-S en el mercado internacional. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que el proyecto se canceló superíndice 3, dejando a Kerem, comprensiblemente, decepcionado. Los entresijos de la industria del entretenimiento son complejos y a menudo opacos. Las decisiones se toman en base a una multitud de factores, que van desde consideraciones artísticas hasta estrategias de mercado y políticas internas de las productoras. En el caso de Kerem, es posible que una combinación superíndice 3N de estos factores haya contribuido al fracaso del proyecto. Ahora bien, ¿du superíndice 3N entra ande en todo esto? Aquí es donde la historia se pone a un mundo de ese interesante. Mientras Kerem lidiaba con el rebu copyright S de su proyecto fallido, Ande también Copyright N estaba trabajando arduamente en su propia trayectoria. La hemos visto incursionar en diferentes geu copyright neros, desde dramas y tu superíndice 3 ricos hasta comedias románticas, demostrando su versatilidad como actriz. Ande ha buscado diversificar su carrera, explorando diferentes roles y personajes que le permitan mostrar su rango actoral. Esta estrategia le ha permitido consolidarse como una de las actrices Mood S populares y solicitadas de Turquía. Y es precisamente en esta búsqueda de nuevos roles donde surge la frustración superíndice 3N que mencionamos en el tuturo. Se dice que Ande tenía la mira puesta en un proyecto en particular, un proyecto que la ilusionaba especialmente porque le permitiría explorar una faceta Mood S madura y compleja como actriz. Se trataba de un papel dramático con una carga emocional importante, que le exigiría un gran esfuerzo interpretativo. Ande buscaba un rol que la sacara de su zona de confort y le permitiera demostrar su capacidad para abordar personajes con mayor profundidad psicolu superíndice 3 jica. Sin embargo, y aquí viene la parte amarga, parece que ese proyecto tampoco logró superíndice 3 concretarse. Los rumores apuntan a que hubo problemas con la producción superíndice 3N, que no lograron conseguir la financiación superíndice 3N necesaria para llevarlo a cabo. Otros dicen que hubo desacuerdos con el guión, que no terminaba de convencer a Ande. Al igual que en el caso de Kerem, las razones exactas del fracaso del proyecto son inciertas. Sin embargo, lo que es evidente es la frustración superíndice 3N de Ande al ver truncada la oportunidad de interpretar un rol que la apasionaba y que representaba un desafío para su carrera. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo cierto es que Ande se siente frustrada por no poder materializar este proyecto que tanto la entusiasmaba. Y es comprensible porque como actores, siempre estuvieron buscando roles que los desafúen, que les permitan crecer y demostrar su talento. La actuación superíndice 3N es una profesión superíndice 3N vocacional, que requiere pasión superíndice 3N, dedicación superíndice 3N y un constante deseo de superación superíndice 3N. Cuando un actor se siente frustrado por no poder acceder a roles que le permitan desarrollar su potencial, es natural que experimente sentimientos de decepción superíndice 3N y desánimo. Pero ¿qué copyright tiene que ver todo esto con su relación superíndice 3N pasada?
AQ es donde la historia se pone aún más interesante. Algunos fans y algunos medios de comunicación superíndice 3N han sugerido que la sombra de su relación superíndice 3N con Kerem podría estar influyendo en las decisiones profesionales que ambos toman. Esta teoría, aunque no confirmada, ha generado un intenso debate en las redes sociales y en los foros de fans. Se dice que algunos productores y directores son reacios a trabajar con ambos actores al mismo tiempo, por temor a reavivar viejas heridas o a generar controversia en los medios. Otros sugieren que ambos actores, de forma inconsciente, podrían estar evitando proyectos que los acerquen demasiado el uno al otro por temor a revivir sentimientos o a generar falsas expectativas en los fans. La idea de que la relación superíndice 3N pasada pueda estar afectando sus carreras profesionales es plausible, aunque difícil de verificar. La industria del entretenimiento es un entorno competitivo y a menudo despiadado, donde las decisiones se toman en base a una multitud de factores, incluyendo la imagen pública de los actores y el potencial de generar titulares y atención superíndice 3N medio tica. La verdad es que nadie sabe con certeza qué copyright esto pasando por sus cabezas. Pero lo que es evidente es que ambos lidiando con la presión superíndice 3N de la fama, con las expectativas de los fans y con el desafío de reinventarse profesionalmente después copyright, de una relación superíndice 3N tan medio tica como la que tuvieron. La fama, con sus luces y sombras, puede ser un arma de doble filo. Si bien proporciona oportunidades y reconocimiento, también copyright implica una constante presión superíndice 3N para mantener una imagen pública impecable y cumplir con las expectativas de los fans. En el caso de Kerem y Ande, esta presión superíndice 3N se ve exacerbada por el hecho de haber protagonizado una de las series exitosas de los últimos aún más menos y haber vivido un romance que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Y es aquí donde me gustaría hacer un llamado a la calma y a la comprensión superíndice 3N. Tanto Kerem como Ande son actores talentosos y trabajadores que merecen la oportunidad de explorar su potencial al máximo, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. Deberíamos juzgarlos por su trabajo, por su talento y por su dedicación superíndice 3N a la actuación superíndice 3N, y no por los fantasmas del pasado. Deberíamos apoyar sus decisiones, celebrar sus logros y comprender sus frustraciones. Porque al final del día son seres humanos como nosotros, que estuvieron intentando navegar por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo. El mundo del espectáculo es un entorno competitivo y exigente, donde el rechazo y la frustración superíndice 3N son experiencias comunes. Es importante recordar que los actores son seres humanos que sienten, sufren y más menos han, al igual que nosotros. Debemos ser empáticos y comprensivos con sus dificultades y celebrar sus logros con alegría. Así que en lugar de alimentar rumores y especulaciones, vamos a enfocarnos en su talento, en su dedicación superíndice 3N y en su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N. Vamos a darles el espacio y el apoyo que necesitan para seguir creciendo y sorprendió copyright donos con su trabajo. Dejemos de lado los chismes y las especulaciones infundadas y centrémonos en apreciar su talento y su esfuerzo. Creo que tanto Kerem como Ande tienen mucho que ofrecer a la industria del entretenimiento, y estoy segura de que pronto los veremos brillar en nuevos y emocionantes proyectos. Así que mantengo monos atentos, porque estoy segura de que lo mejor es por venir. El futuro es incierto, pero estoy convencida de que tanto Kerem como Ande tienen el talento y la determinación superíndice 3N necesarios para superar los obstáculos y alcanzar nuevas cimas en sus carreras. Y hasta aquí llegamos con el drama de hoy, mis drama lovers. Un verdadero culebro superíndice 3N, ¿verdad? Hemos visto CU superíndice 3 Mo Kerem se enfrenta a un proyecto rechazado, CU superíndice 3 Mo Ande lidia con la frustración superíndice 3N de un proyecto que no se concreta, y CU superíndice 3 Mo la sombra de su relación superíndice 3N pasada, sigue planeando sobre sus decisiones profesionales. Pero también copyright N hemos hablado de su talento, de su dedicación superíndice 3N y de su potencial para seguir sorprendiendo copyright donos en el futuro. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y detallado. Y me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que la relación superíndice 3N pasada de Kerem y Ande influyendo en sus carreras? ¿Qué copyright tipo de proyectos les gustaría verlos protagonizar? Du copyright geme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan.
Y antes de despedirme, quiero agradecerles por arme un dua mood ese en este canal. Espero que les haya gustado el vídeo y si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis y chismecitos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el Super Índice 3 vídeo, mis drama lovers. Besos y abrazos.